Inmigración es un tema candente en el gobierno de los Estados Unidos. Cada día, 4,000 personas emigran a los Estados Unidos legalmente y muchas más ilegalmente. En los últimos 10 años hemos visto una afluencia de inmigrantes. Todos de los políticos hablan sobre este tema. Muchos inmigrantes son de México o de otros países en América Latina. En los Estados Unidos, muchos de los mexicanos en ese país son de origen indígena y otros orígenes debido a que encuentran mejores oportunidades que en zonas rurales de México. Existen varias formas de cruzar la frontera de un país de manera ilegal. Por ejemplo, un método utilizado por los cubanos que intentan llegar a Florida es recurrir a pequeñas embarcaciones caseras o incluso tubos para emprender su viaje por mar. Otros cubanos y sudamericanos pueden volar a México. Otros inmigrantes pueden intentar esconderse en contenedores de embarques, camiones y furgones, entre otros. Muchas de las personas que inmigran quieren huir condiciones muy mal. Por ejemplo, las familias necesitan más dinero para vivir o la violencia es muy difícil de controlar. Pero cuando personas inmigran, tenemos miedo. Las personas no quieren regresar, pero en esta economía no es difícil para el gobierno. Las regulaciones laborales tienden a prohibir a los patronos contratar a inmigrantes ilegales, pero esto no los desmotiva. Por ley, los empleadores deben pagar a los empleados un salario mínimo, pero como son ilegales, algunas veces les pagan menos. Los derechos económicos, sociales, políticos y aspectos de la inmigración han causado controversia en la relación con el origen étnico, la religión, los beneficios económicos y el crecimiento de empleo. Hola, pues, ¿cómo se llama? Mi nombre completo es Josefina Medina Núñez. Bueno, ¿y de dónde es? Yo soy de México, DF o Distrito Federal. Sí, ¿y cuántos años tenía cuando se mudó a los Estados Unidos? Yo tenía 44 años. Bueno, ¿y usted es un ciudadano estadounidense? Todavía no. Ahorita solamente soy residente. Sí, ¿y por qué emigrar a los Estados Unidos? Porque yo estoy casada con un americano y él quería que sus hijos conocieran la cultura aquí también. Sí, ¿y cómo te sentiste acerca de cómo mover a sus hijos a América? Bueno, fue difícil. Sí. Fue muy difícil porque toda mi familia vive en México. Sí. Pues, bien. ¿Y cómo llegó a los Estados Unidos? En avión. Sí. Viajamos en avión, son más o menos cerca de 3 horas en uno y 3 o 4 en otro. ¿Y qué piensas sobre el gobierno de los Estados Unidos ahora? Bueno, creo que están las cosas un poco difíciles también aquí. Sí, sí. ¿Y las leyes de inmigración como en Arizona o así? Bueno, mucha gente no está de acuerdo con algunas leyes como las están llevando ahora, pero pues así son las leyes y no podemos hacer nada. ¿Qué piensas sobre el gobierno en México? El gobierno en México está muy difícil. Parte de ello es una de las razones por las que estamos nosotros aquí, que tenemos la oportunidad, los que venimos bien, con papeles bien, de poder
estar o buscar una vida mejor para nosotros y nuestros hijos. ¿Visita México con frecuencia ahora? Sí, Sí. sí, nosotros vamos una vez al año Ah, sí. y yo posiblemente a veces voy un poco más seguido porque mi mamá ya es una persona adulta y necesito verla más seguido. ¿A todas partes de México o solo el capital? No, normalmente nada más a México. Sí. Es posible visitar, es fácil ir a algún otro lugar, pero como mi mamá no puede moverse muy fácil porque ya no puede caminar, necesitamos solamente estar en un mismo lugar con ella. Generalmente los inmigrantes tienen más oportunidad en los Estados Unidos que en México. Sí, yo creo que es una de las razones por las que mucha gente está aquí. Pues, ¿cómo se llama? Me llamo Guadalupe Tane Josefina Genic. ¿Y de dónde es? Soy de México, el Distrito Federal. ¿Cuántos años tenía cuando se mudó a los Estados Unidos? Tenía 7 años. ¿Usted es un ciudadano estadounidense? Sí, soy. Tengo los dos. Tengo mexicana y estadounidense. ¿Y por qué emigrar a los Estados Unidos? Pues mi papá es americano y quería que nosotros conociéramos la cultura de aquí y ir a la escuela aquí. ¿Qué piensas sobre el gobierno de los Estados Unidos ahora? ¿Por qué? Pues tiene sus problemas y tiene las cosas que hacen bien y cómo está yendo todo. ¿Y las leyes de inmigración aquí? Pues algunas yo digo que están bien y algunas son difíciles, pero tienen que haber regulaciones a veces. ¿Qué piensas sobre el gobierno de México? Pues es difícil porque no está bien ahorita y tiene muchos problemas el gobierno de México. Sí. ¿Visita México con frecuencia? Sí, voy cada año con mi familia. ¿Y con su mamá? Y con mi mamá. Generalmente los inmigrantes tienen más oportunidad aquí en los Estados Unidos o en México. Pues yo digo que aquí a veces por los trabajos y por todo eso. Sí. ¿Cómo conservan la cultura mexicana en este país? Bueno, primero seguimos hablando en español en mi casa. Sí, ¿y cuántos miembros de su familia están aquí? Solamente mis 2 hijos, mi esposo y yo. Y tenemos unos primos que viven en Arizona y mi tío. ¿Cuáles son las diferencias de las escuelas entre México y los Estados Unidos? Pues yo fui a la escuela en México y tengo mis primas que van allá y es mucho más difícil, hay más regulaciones, es mucho uniforme, muy estricto con todo, más tareas, cosas así. ¿Cómo fue para ti el idioma? Pues para mí fue difícil en algunas cosas y fácil en otras porque tenía 7 años, entonces lo aprendí muy fácilmente, muy rápido. Pero para mí no. Para mí ha sido muy difícil porque no estaba acostumbrada al idioma. En México es muy difícil hablar el inglés y aunque mi esposo habla inglés no lo hablábamos, pero he intentado y por lo menos ahora puedo entenderlo. Sí. Pues, gracias. ¿Qué fue lo más difícil de emigrar de tu país? Lo más difícil para mí fue dejar a mi familia porque éramos una familia muy unida. Muy grande también y que casi todos los días nos veíamos y todo. El no poder hablar tu idioma
como estás acostumbrado, o también la comida. Después te acostumbras a comer los dos tipos de alimentos, pero primero sí es un poco difícil. El clima, Sí. especialmente aquí en Portland. En un principio pensábamos nada más en estar un tiempo y regresar, porque especialmente para mí me enfermaba muy seguido. Era mucha diferencia de clima. Sí, ya estar acostumbrado a un tipo de aire, cosas así, ya en México y de repente completamente diferente. Es muy bonito aquí, muy verde, muchas flores, pero siempre existía, todavía ahora a veces hay algunas diferencias que hay, pero es bonito y nos gusta también estar aquí porque sabemos que podemos ir cuando Tenemos queramos. la posibilidad de ir, no como mucha gente que no. Que desafortunadamente no puede ir cuando lo necesita, aunque fuera un caso de extrema urgencia. Yo, por ejemplo, ahora posiblemente tengo que regresar porque unos días porque mi mamá está un poco enferma y tal vez necesito ir antes de las vacaciones como normalmente acostumbramos a ir. Sí.